Vamos pues a leer en el libro de los Salmos, el Salmo 54. Salmo 54. Y dice así pues la palabra del Señor. Al músico principal en Neginot, Másquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido entre nosotros? Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y violentos buscan mi alma. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y en mis enemigos vieron mis ojos la venganza. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues vamos a estar pues en este libro de los Salmos, ¿no? Vamos a retomar entonces el libro de los Salmos por unas semanas, seguramente por 7 semanas, ¿no? No hay tampoco una razón especial, no debería haber, porque sabemos la importancia también del libro de los Salmos, ¿no? De los Salmos para nosotros también en nuestro culto público, puesto que no cantamos otra cosa, ¿no? Que los salmos al Señor. Y bien, pues también conviene tener presente su significado, ¿verdad? Pues son el corazón de nuestra devoción, de nuestra piedad a Dios, tanto personal, familiar y por supuesto como iglesia. Alguien podría decir, bueno, vosotros que siempre estáis cantando los salmos, no os aburrís vosotros de cantar los salmos siempre, ¿no? Bueno, pues son ciertamente mucho menos, ¿no? 150 que cualquier himnario actual, pero ciertamente no nos cansamos en absoluto de los salmos, porque los salmos es como palabra de Dios, que es palabra viva, es eficaz, es una fuente inagotable, siempre se renueva, siempre que lo leemos o siempre que lo cantamos, pues encontramos pues un nueva ánimo, una nueva estímulo, un nuevo consuelo, una nueva corrección del Señor. En fin, el Señor pues nos habla por medio de su palabra y bueno, pues es precisamente lo mismo que la palabra de Dios, ¿no? El hecho de estar leyendo las Escrituras, ¿no? A diario durante toda la vida, pues esto tampoco cansa, ¿no? Al contrario, siempre es nuevo al Señor. A todo esto pues también hay que decir que, bueno, pues de esta manera, no ha sido tampoco premeditado, pero dándome cuenta de que, bueno, pues vamos a estar aquí, seguramente nosotros aquí, ya en estas tierras de Burgos, pues estamos en los últimos momentos, ¿verdad? Tal vez nos queden aquí 7 semanas más para trasladarnos ya a Barcelona, ¿no? Para estar con los hermanos en Rubí. Entonces de esta manera pues bueno, se va a poner fin, ¿no? Se va a concluir una etapa también importante personalmente en nuestras vidas y también en nuestro ministerio, que es casi de 20 años, 19 años, ¿no? 19 años justos. Bien, pues de esta manera intentaremos con la ayuda del Señor pues continuar también y concluir el Evangelio de Marcos, lo que nos queda, pues ya estando en Rubí, ¿no? Bien, pues entonces retomamos entonces
el libro de los Salmos, allí donde lo dejamos, pues hará meses, ¿no? Y bien, pues en cuanto a este salmo en concreto, pues por dónde comenzar. Pues podría hacerse entonces situándolo un poco en el contexto, brevemente, ¿no? En el contexto del libro de los Salmos. Aparentemente, pues es difícil encontrar un orden, un hilo en el libro de los Salmos, ¿no? Pero, sin embargo, vemos a que sí que hay un orden, sí que hay, digamos, un hilo, sí que hay digamos, un camino, se puede decir, ¿no? En el libro de los Salmos, si miramos con atención al mismo. Decía que nos quedamos en el Salmo 53, este Salmo 53 que repite prácticamente, literalmente, el Salmo 14, estos dos salmos que nos hablan sobre todo del ateísmo. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios, se corrompieron e hicieron abominable maldad. Bien, pues entonces, a partir de aquí, en el Salmo 54, a continuación, los salmos que vienen son todos salmos de David. En el libro de los Salmos, pues principalmente está escrito por David, pero también hay otros autores, ¿no? Pero aquí, es el 54, el 60, 61, todos son escritos por David, y las circunstancias de los mismos principalmente son principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente, de los primeros tiempos de David. De los primeros tiempos de David, antes por supuesto, de ser entronizado rey, ¿no? En los primeros tiempos, cuando empezó a caer en desgracia, digamos, ante los ojos de Saúl. Y bien, pues ya a partir del 62 ya cambia. Entonces en el 62 ya tenemos pues al músico principal sobre Jedutún, Salmo de David. Continúa, pues sigue hablando, pues ya sigue hablando de David, ¿no? Ya en el Salmo 66 y 67 ya no es David el autor, y las circunstancias de los salmos estos no están descritos, ¿no? Ya en los 60, 62, 63 en adelante. Así vemos que, bueno, es también importante, ¿no?, tener en cuenta los encabezamientos de los salmos. Los encabezamientos de los salmos. En el libro de los salmos no hay una diferencia, ¿no? Como a veces lo podemos encontrar nosotros, que están puestos en letra más pequeña, ¿no? O están puestos en letra, digamos, inclinada, ¿no?, itálicas o cursiva, ¿no? Como diferenciándolo del resto. Está escrito en hebreo de la misma manera que el texto que sigue, y nos dan, pues, también información importante acerca de la circunstancia que a veces que dio lugar al salmo, ¿no? Y bien, pues entonces estos salmos del 54 en adelante, pues está, sí, hablando de enemigos, sobre todo, de distintos enemigos, de muchas circunstancias adversas. Es una de las secciones por excelencia de los enemigos, ¿no?, en el libro de los Salmos. Y bien, pues entonces vemos que todos estos salmos acaba de una manera positiva siempre. Acaba de una manera positiva, pues ya augurando, anunciando, celebrando por adelantado la liberación del Señor. Entonces, bueno, pues este salmo en concreto, pues no vemos que no es tampoco muy extenso, y lo podemos ver principalmente en dos grandes secciones.
en dos grandes apartados. Primeramente desde el encabezamiento hasta también el versículo 3, ahí cuando dice Selah, esa expresión que invita a la pausa y también a la reflexión, ¿no?, de lo que se ha leído, ¿no? Entonces, bien, esta primera parte y la segunda parte, apartado desde el versículo 4 hasta el final. Pues entonces, el primera parte, ¿no?, hasta este Selah, ¿no? Y en el versículo 3 nos está hablando sobre todo de la situación en la que se encontraba David, ¿no? Lo vemos en este encabezamiento. Y también, pues, sobre todo en estos versículos del 1 al 3 nos está hablando de la oración de David al Señor. La oración de David al Señor. Y bien, entonces en este encabezamiento que encontramos, pues dice al músico principal, ¿no? Al músico principal, que era el que dirigía el canto, el neguinot, pues que era un término musical, ¿no?, para los cantos, ¿no? Masquil de David, masquil según los comentaristas es para enseñar, ¿no?, tiene el significado de enseñanza. Y después nos da la circunstancia, dice: cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido entre nosotros? Cuando vinieron los cifeos a Saúl. Entonces habla de los cifeos y habla de Saúl. ¿Quiénes son los cifeos sobre todo? Cifeos, ¿no? Cifeos. Entonces, los cifeos son de Cif, de una población llamada Cif, y que la encontramos esto en Primera de Samuel, en el capítulo 23. Cuando David pues estaba en el desierto huyendo de Saúl, y entonces vemos que en el versículo 19, ahí leemos: después subieron los de Cif para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está en el sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Entonces, esto es lo que se conoce normalmente como una delación, ¿no? Una delación. Y bien, pues la reacción de Saúl, la leemos a continuación. Saúl dijo: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Y pues ahora aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta. Vemos, estad mirando, ¿no? Estad acechando, ¿no? Y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si estuviera en la tierra, yo lo buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Cif delante de Saúl, ¿no? Entonces, la historia continúa. David, se enteró. Y pues entonces vemos a que Saúl salió al encuentro también de David en el desierto de Maón. Y se encontró en una situación pues muy comprometida David, porque él iba por un lado de un monte, David por otro lado del monte, y estaba a punto también de encontrarlo, de apresarlo, cuando la intervención de Dios, ¿no? Dios intervino, le llegó noticias a Saúl de una incursión de los filisteos, y por lo cual él tuvo que salir deprisa, hacer frente a esa incursión, a esa invasión de los filisteos del territorio de Israel, ¿no? Una intervención sin duda, por lo tanto, providencial, por la cual él fue librado, David.
Bien, pues estos eran los cifeos. Volviendo entonces aquí al texto en Salmo 54, pues el que leemos, dice que, oh Dios, sálvame por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escuche las palabras de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y violentos buscan mi alma. Entonces, bueno, es la referencia entonces a quién, a los cifeos, así como también a Saúl, ¿no? Saúl, que era su mismo suegro. Saúl era el rey, por supuesto, y era el suegro de David. Los cifeos, ¿quiénes eran? Los habitantes de Cif. Y los cifeos, pues, eran un pueblo de las montañas de Judá, de la misma tribu que David. Y pues los llama, por lo tanto, extranjeros, extraños, violentos, porque lo eran, ¿no? Y bien, pues también podría hablar de la traición de los cifeos, de su delación, de la traición que le habían hecho. Entonces vemos, no está aquí hablando de filisteos, no está hablando aquí de edomitas ni de moabitas, está acá hablando aquí de los mismos del pueblo de Dios, de Israel, de gente incluso de su mismo linaje, en un sentido amplio. Entonces vemos que ellos eran hijos de Abraham, como él, descendencia de Abraham como él, y se había vuelto por enemigos a David. Habían degenerado, ciertamente, se habían pervertido, ciertamente, hasta el punto de perseguir sin causa a David. Y entonces, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre que gente que sea del pueblo de Dios, gente que sea del linaje santo, pues llegue a este grado de perversión y degeneración? Pues una clave nos lo da aquí al final del versículo 3, cuando dice: no han puesto a Dios delante de sí. No han puesto a Dios delante de sí. No han puesto a Dios delante de sí. Esto de poner a Dios delante de sí es una expresión que nos habla muy gráficamente, claramente, de la idea del temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es tenerlo siempre presente. Tener a Dios siempre presente en lo que se hace, en lo que se dice. De manera que lo que hagamos y que lo que digamos, hagamos, está pues siempre dominado por el pensamiento de Dios y por lo tanto, el sentimiento de su presencia. El temor de Dios, entonces, no es el miedo por el cual uno se esconde de Dios, como hacía pues Adán cuando pecó en el paraíso. El temor de Dios es por lo tanto, esta actitud de aquel que cree en Él, de aquel que tiene también reverencia ante Él, de aquel que lo conoce y que por lo tanto quiere agradarlo y honrarlo en todas las cosas, ¿no? Cuando dice andar de manera digna de Dios, pues vemos, ¿no?, cuando falta el temor de Dios. Cuando falta el temor de Dios, ocurren cosas graves. Y está el Salmo 53, recordemos lo que dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se corrompieron, hicieron abominable maldad. Y continúan pues diciendo: dijo el necio en su corazón, no hay Dios.
se corrompieron, hicieron abominable maldad. No hay quien haga lo bueno. Dice el versículo 3, no hay ni siquiera uno. El Salmo 36 también nos habla de la ausencia del temor de Dios. Este Salmo 36 que dice: la rebelión del impío dice en el interior de mi corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando no hay temor de Dios, entonces la gente se lanza al pecado y por lo tanto se pervierte en sus pensamientos y en sus corazones y hace pues abominable maldad. La falta del temor de Dios degenera. Y pues también degenera la fe. Una fe que carezca por completo de temor de Dios es comparable a lo que dice también Santiago de la fe sin obras, que es muerta, que es vana, que es vacía, que es solamente un mero nombre y que le falta la realidad de la misma. La ausencia del temor de Dios es simplemente un ateísmo tal vez no en teoría, pero sí en la práctica. Entonces, bueno, en esta vida los creyentes siempre tenemos, vamos a estar en peligro, ¿verdad? Y una de las cosas por las cuales podemos encontrarnos en peligro, incluso pueden ser, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11 y versículo 6, peligro entre falsos hermanos. Peligro en aquellos que, bueno, pues así, están en medio del pueblo como hermanos, pero que en realidad no lo son, porque su fe, de la cual ellos han hecho profesión, no es verdaderamente genuina, porque carece ese temor y carece por lo tanto de esas obras. También carece del amor verdadero a Dios por el cual obedecemos y cumplimos la palabra del Señor. Bien, pues entonces en estas cosas, en estas circunstancias, ¿qué hacer? Hemos de tomar nosotros nuestros asuntos en nuestras manos, actuar nosotros según nuestro consejo, hacer pues las cosas a nuestra manera, hacer por lo tanto incluso cosas que no nos son legítimas, hacer que no nos son lícitos, o por otro lado pues deprimirnos, venirnos abajo, derrumbarnos nosotros, decir que siempre pues es igual y siempre nos toca a nosotros. Pues vemos lo que encontramos aquí en este salmo. Lo que hizo David fue el orar al Señor. Versículo 1 y 2. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Sálvame por tu nombre. El nombre de Dios es lo que Dios da a conocer de sí mismo, de su naturaleza y de sus atributos. Y vemos a continuación también que está en paralelo con el poder de Dios, que es uno de sus atributos. Sálvame por tu nombre. Por lo tanto, también por el atributo del poder, su omnipotencia. Defiéndeme. La palabra defiéndeme tiene una connotación de juicio. Júzgame, literalmente. Pero bueno, es la idea de hacer justicia. Hazme justicia. Hazme justicia de aquellos que pues me hacen injusticia, de aquellos que están en contra de mí. También pues en cuanto al Señor y su nombre, pues leemos en el versículo 5, no está en esa primera mitad, pero también vemos ahí, córtalos por tu verdad. La palabra verdad es también es la idea de fidelidad, la fidelidad del Señor. También, por lo tanto, tiene que ver con el nombre de Dios, su fidelidad a sus promesas, su fidelidad a aquellas palabras que el Señor ha dicho. Dios no es hombre para que mienta. Entonces vemos que es en base a lo que Dios es, en base a lo que Él se ha dado a conocer y que nosotros hemos conocido.
que podemos orar al Señor, que el Señor nos libre. Escucha, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Hay veces cuando nos encontramos pues mal, o entonces necesitamos la necesidad de hablar con alguien, de digamos pues abrir nuestro corazón y contarle a la gente qué es lo que nos pasa. Bien, pues es lo mismo, pero con el Señor. Orar al Señor de esta manera. Contarle a Dios qué nos pasa, qué nos ocurre, cuál es la situación, por qué nos están, por qué lo que nos hacen es una injusticia para nosotros, etc. No es que Dios no lo sepa, claro que lo sabe, pero es nuestra manera de encomendarle todas estas cosas al Señor, de presentarle todas estas cosas al Señor para que sea Él quien actúe y que sea Él quien nos libre. Bien, pues esto es lo que podemos ver en esta primera mitad del Salmo, acaba con Selah, ¿no? Esta invitación a la pausa y la invitación a la meditación, que lo podamos entonces pues estar meditando y guardando en nuestro corazón. En la segunda parte, como decía también, es el versículo 4 hasta el fin. Y comienza por un he aquí, ¿no? Es un, si la parte anterior acaba con un Selah, ¿no? Una pausa, pues aquí es un he aquí, está llamando la atención. Está llamando la atención. Es como si dijera, mirad lo que ocurre, mirad esto. Y dice, pues, Dios es el que me ayuda. Dios es el que me ayuda y el Señor está con los que sostienen mi vida. Dios es el que me ayuda. Y esto es una cosa, una declaración que lo encontramos tantas veces en la Escritura. Y en el Nuevo Testamento también. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, allí de, pues, no 6, dice, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. El Señor es mi ayudador, y lo que leemos aquí en el Salmo 54, pues muy bien también podría decirse mi ayudador. Dios es mi ayudador, también podría traducirse así. Él es quien me ayuda, quien me da la ayuda en la circunstancia necesaria. Pero también Él, vemos que hace uso de medios humanos. El Señor está con los que sostienen mi vida. El Señor es mi ayudador, pero el Señor también se sirve de personas que le vienen a ayudar y a socorrer. Y leyendo entonces la historia de David lo vemos, ¿no? Que es socorrido por Jonatán, por Mical, por tantos otros, también aquellos que vienen y que se vendrán a sumar, ¿no? A David, ¿no? Estando en la tierra de los filisteos, ¿no? Entonces, aquellos que sostienen mi vida, ¿no? Y esta idea también es importante, aquellos que sostienen mi vida, que proveen para ella, por el cual pues sigo en pie y sigo pues en esta vida. Entonces vemos que el Señor pues usa de medios humanos, haciendo que hallemos gracia ante los ojos de otras personas que nos van a su vez a ayudar. Durante todos estos años, nosotros personalmente también hemos podido experimentarlo, ¿no? Decía al principio, llevamos aquí, sí, 19 años, ¿no? Ministrando en estos lugares, y bueno, pues lo menos que podemos decir es que no ha sido esto, pues, algo fácil. No ha sido esto algo fácil, el venir aquí y estar, pues, sirviendo, pues, allí donde no había nada o prácticamente nada.
Y bien, pues entonces en estos años hemos experimentado que sí, que Dios nos ha ayudado y que Dios no nos ha dejado y que Dios también ha puesto en cada momento a personas y a hermanos que nos ha, pues eso, estado sosteniendo nuestra vida. No solo en un sentido económico o de sostén material, que también, sino también en la idea de no estar aquí, acabar absolutamente solos, ¿no? Acabar absolutamente pues apartado de todos y olvidados, ¿no? Al contrario, el Señor siempre pues ha estado proveyendo. Y esto pues lo decimos también para su gloria y también pues teniendo en cuenta lo que aquí dice, el Señor está con aquellos que sostienen y que han sostenido, pues nos ha sostenido nuestra vida. El Señor estará con ellos también para bien. Pero también vemos esto en contraste con aquellos que les son por enemigos. Versículo 5 dice, Él devolverá el mal a mis enemigos. Si el Señor va a devolver el bien a aquellos que nos han ayudado, dice el Señor, devolverá el mal. El Señor pues dará a cada uno según sus obras. El Señor devolverá el mal a mis enemigos. La palabra enemigos aquí es interesante. Es una palabra que tiene la raíz de mirar, de acechar, de estar al acecho. Y esto concuerda con lo que hemos leído en 1 Samuel capítulo 23, las instrucciones de Saúl. Volved y vigilad e inquirir, ¿no? Lo que él hace, si él sale, si él entra, ¿no? Y me dais a mí, pues entonces informes para que yo vaya allá, ¿no? Pues así es, entonces, ellos lo estuvieron haciendo, ¿no? Entonces, aquellos enemigos son aquellos que me están vigilando, aquellos que me están espiando, que están al acecho, a ver lo que digo, a ver lo que hago, si entro o si salgo. Entonces dice, córtalos por tu verdad. La idea es de destrucción por completo. ¿Por qué? Pues porque esto era precisamente lo que querían hacer también ellos con David. Querían pues realmente destruir a David y todo lo que David representaba en Israel. Y bien, pues entonces vemos que en el versículo 7, David lo ve esto como algo ya realizado, porque él me ha librado de toda angustia y en mis enemigos vieron mis ojos la venganza. Entonces esto lo declara él por la fe antes que ocurre como algo ya realizado. Que me has librado de toda angustia. Aquí lo dice adelantando lo que va a ocurrir de la misma manera que en el Salmo 18 leemos en el encabezamiento que él dijo a Jehová, David, el mismo David, las palabras de este canto, el día que lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces, por la fe se da por seguro lo que esperamos. Esto es la definición, ¿no?, de la fe. Leemos en Hebreos capítulo 11, ¿no? Allí leemos en el versículo 1, es pues la fe la sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve, ¿no? La realidad de lo que se espera. Lo que se espera y se cree en ello es tan seguro, es tan real, ¿no?, como que ya se ve como algo real, la sustancia de lo que se espera y que vendrá. Bien, pues dice también al último, y en mis enemigos vieron mis ojos la venganza. Y si nos damos cuenta, la venganza está así en plan torcida, este tipo de letra itálicas o cursiva se llama. Entonces esto es para decir que estas palabras no están en el original. En el original, en el hebreo, dice, y en mis enemigos vieron mis ojos, y no dice nada más. Entonces, ¿por qué añadir la venganza? Bueno, en la 60, pues añade, vieron mis ojos mi deseo, ¿no? Mi deseo,
Pero lo que tenemos, la venganza, era lo que originalmente estaba en Reina y en Valera, y esto pues es algo que también lo encontramos en otros lugares de los Salmos sin itálicas. Por ejemplo, en Salmo 79, versículo 10. Salmo 79, versículo 10. ¿Por qué dirán las naciones dónde está su Dios? Sea notoria en las naciones delante de nuestros ojos, vemos la idea siempre de los ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. La venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada, y sobre todo en el Salmo 58 y versículo 9, cuando dice, no, versículo 10, dice, se alegrará el justo cuando vea la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Se alegrará el justo cuando vea la venganza. Entonces, bueno, no es, por supuesto, esta la idea de la expresión de un espíritu vengativo, ¿no? Y recordemos todo lo que hemos visto al principio acerca de la justicia. Dios es un Dios justo, y Dios no va a dejar entonces triunfar la injusticia, sino que el Señor pues va a hacer pues que al final triunfe y prevalezca la justicia, y esto significa, por lo tanto, pues como hemos visto, devolver a cada uno según sus obras, ¿no? Aquellos que lo han sostenido para bien y aquellos que han actuado perversamente en contra de ellos también, devolviendo también lo que ellos han hecho. Y bien, pues la respuesta de todo es, versículo 6, voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Vemos, ¿no? Sacrificar al Señor voluntariamente, estos sacrificios de animales que eran rituales, etc. Sí, por supuesto eran rituales, pero vemos que eran la expresión entonces de su corazón. Hacerlo voluntariamente, no forzado, no a la fuerza, no a regañadientes, sino voluntariamente. Y vemos que es una expresión también de alabanza. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. El nombre de Dios es bueno, porque Dios es bueno, y todos sus atributos, toda su naturaleza y ser lo es. Alabaré tu nombre porque es bueno. Así pues, vemos, nosotros no tenemos que estar ofreciendo sacrificios de animales. Hemos de presentar ciertamente nuestros sacrificios espirituales, el fruto de acción de labios que confiesan su nombre. Y hacerlo pues voluntariamente, con alegría y con gozo para la gloria de nuestro Señor. ¿Qué podemos entonces extraer de este salmo, ya a modo de conclusión? Pues como ya también hemos dicho, ¿no? Nosotros como creyentes podemos ciertamente pues hacer frente, conocer oposición, experimentar también incluso delación, traición, ¿no? Y de gente incluso pues pueden llegar a ser también incluso cercanos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 1, el apóstol Pablo pues también advierte de esta posibilidad. En 2 de Tesalonicenses 3:1, por lo demás, 3:1-2, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe genuina, la fe salvadora. Y pues nos encontramos al apóstol en los últimos días de su vida, por ejemplo, en 2 de Timoteo, como pues muchos lo habían desamparado, otros habían pues amando el mundo, lo habían dejado,
Incluso pues por nombre se cita de personas que se habían opuesto a él y le habían causado muchos males. Y leemos en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 14: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Quién es este Alejandro? Bueno, pues era un nombre común en aquel entonces, pero en el Nuevo Testamento aparece el nombre de Alejandro unas cuantas veces. Si es el mismo que las otras veces, pues podemos hacer aquí, digamos, este recorrido hipotético de Alejandro en Hechos 19, versículo 33. Sacaron de entre la multitud a Alejandro, empuñándolo los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa al pueblo en Éfeso. Pero cuando conocieron que era judío, todos gritaron a una voz casi por 2 horas: «Grandes Diana de los Efesios». Si es el mismo, pues lo podemos ver también en 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 20. Manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe. Vemos de gente que estaba dentro, y dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Y si es el mismo, por lo tanto, aquí lo vemos endurecido después de esta disciplina y esta excomunión. En vez de haber sido movido al arrepentimiento, es entonces al endurecimiento, a oponerse al apóstol y a sus palabras. En toda manera, pues vemos que el Señor pues lo libró al apóstol Pablo también. Dice en el capítulo 4, versículo 17 de 2 Timoteo: pero el Señor me ayudó y me fortaleció, para que por mí fuera cumplida la predicación, y que todos los gentiles lo oyeran. Y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor pues es poderoso para librar. Y libró ciertamente al apóstol Pablo, y ciertamente libra a todos sus hijos que están en Cristo. Porque este salmo, hemos leído Salmo 54, por supuesto, tiene este cumplimiento en el Señor Jesucristo mismo, quien pues Él ha sido librado, ¿no?, de mano de todos sus enemigos, que lo entregaron y lo mataron, ¿no?, lo pusieron a muerte, pero el Señor lo vindicó levantando de los muertos. Nadie tiene, por lo tanto, ahora ningún poder sobre Él. Nadie puede extender su mano contra el ungido de Jehová. Nadie puede dañarlo a Él, ni tampoco a su descendencia. Y el Señor Dios su Padre está poniendo bajo los pies de Cristo a todos sus enemigos, uno tras otro, sin faltar ni uno. Todos los enemigos de Cristo se le someterán. Y toda rodilla, al final vemos en Filipenses 2, se doblará y toda lengua confesará al Señor Jesús, para gloria de Dios Padre. Dios libra, Dios preserva los enemigos de Cristo y los nuestros. Dios está siendo nuestro ayudador, está con aquellos que nos ayudan y nos guarda y nos preserva para su reino celestial. Hemos simplemente nosotros de encomendarnos a Él, poner nuestra alma y nuestra vida en sus manos y, bueno, orar a Él, y también pues voluntariamente ofrecernos nosotros y ofrecer nuestro servicio, nuestra adoración para su gloria y para su honor. Ofrecernos voluntariamente a Él, porque Él es bueno.
Amén. El Señor bendiga su santa palabra.